¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Sé que todavía hay gente que está en proceso de conectarse, ahí estamos viendo el número, pero por la hora y para ser correctos con todas las personas puntuales, partamos. Bueno, hoy día es un tema muy interesante. Hay varias cosas que vamos a tratar de ir cubriendo. eh, por lo que voy a esperar de la audiencia, voy a esperar una audiencia mixta entre gente que conoce bastante de inversiones y gente que está partiendo con nosotros. Entonces, dentro de esta lógica vamos a tratar de ir haciéndolo lo más sencillo posible. De todas formas, creo que el material es el mismo y lo estamos cubriendo todo. La idea es hablar un poquitito de qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado, dónde estamos parados después de un año de la pandemia y pensando en las inversiones, dónde deberíamos de estar apuntando hacia este 2021. Partamos un poquitito pensando en qué pasó, qué es lo que ha ocurrido. Todos sabemos de que ha habido un problema importante donde mucha gente lamentablemente perdió la vida y muchas personas que han tenido muchos problemas. Y más allá de esto, también nos ha dejado una secuela económica profunda e importante que tenemos que ir tratando de entender. Viendo desde esa perspectiva, nosotros hemos pensado en solamente pensar en guiarlos, cómo pensamos que ha ocurrido el flujo. Todo esto partió de ser una crisis sanitaria a una crisis económica. Lo que ha ocurrido es que ha habido una disrupción en la cadena de suministros. Efectivamente, los productos que teníamos que enviar a otro país o que deberían haber venido de otro país se han ido quedando entre medio, ¿verdad? Entonces, ha habido desabastecimientos en algún momento, pero las cadenas no han sido las mismas desde el inicio de la pandemia. Todavía sigo viendo empresas que tienen ciertos problemas en temas logísticos, específicamente proyectos y importaciones y exportaciones, especialmente bienes de capital. ¿Qué es lo que va a representar todo esto? Todo esto ha ido representando que la estructura de consumo de todos nosotros haya ido cambiando en el tiempo. Poco a poco nos hemos ido adecuando a una nueva situación, a un nuevo mundo, y este nuevo mundo ha hecho que las cosas vayan cambiando. Todos nosotros ahora podemos comprar por internet, desde el supermercado hasta la ropa y todas las cosas, lo que hasta hace un año atrás, un poquitito más de un año atrás, era algo que no estábamos acostumbrados a hacer. Posiblemente estaban las metodologías, estaban los medios, pero la llegada de la pandemia nos ha forzado un poco la mano. Lo propio ha pasado con las inversiones y vamos a irnos guiando hacia ese lado, justo desde la perspectiva de que esto se transformó en una crisis financiera, el momento de que muchas empresas han comenzado a dejar de vender, muchas instituciones han dejado de recibir pagos, muchas personas han quedado desempleadas, se han creado brechas que han sido difíciles de ir llenando y vamos a mostrar cómo éstas se han llenado y efectivamente cómo los gobiernos han ido reaccionando, no solo los gobiernos, sino el Banco Central y la parte fiscal, que son los gobiernos en general, ¿verdad? Entonces, de esa forma, hemos entendido que este ciclo nos ha dejado un montón de secuelas y problemas. Esas secuelas y problemas inclusive vienen a ser desde la característica social, ¿verdad? Hoy en día, cuando nos hablan de encierros y todavía seguimos en encierros parciales o totales en diferentes lugares en el mundo, eh, es crítico. Un año después de haber pasado tantos de estos momentos, todavía seguimos en una situación difícil. Un spoiler para la presentación es de que, o sea, yo espero que las mascarillas y el distanciamiento social permanezcan con nosotros por bastante tiempo todavía. Independiente de cómo vayamos con la estructura de inversiones o en la estructura de las vacunas. Bueno, ¿cómo estamos ahora en el proceso de contagios, muertes, enfermedades? Yo recuerdo cuando hice mi primer post a inicio de la pandemia, estábamos esperando que el pic de esta ocurriera en abril, pero, o sea, no, de verdad subdimensioné o subestimé todo lo que podía venir por detrás. Lo que efectivamente ha sido la segunda, la tercera, una posible cuarta ola.
Entonces va a depender de la economía, del lugar, la región y dónde estemos parados y en qué tipo de vacunas nos estén suministrando y cuán efectivas y rápidas lleguen estas a la población. Eh, Efectivamente, este es como el tema esencial que ha causado que muchas de las cosas cambien hoy en día y va a ser un tema que vamos a manejar transversalmente en toda la presentación. COVID, si hay más contagios o menos contagios. COVID, si las vacunas funcionan o no funcionan. Si las vacunas llegan o no llegan. Entonces, todas esos supuestos y lo que nosotros podamos construir al respecto de ellos nos va a apoyar en una definición sobre lo que podemos hacer nosotros con nuestras inversiones. Ahora, desde hace tiempo, desde el inicio, nos dimos cuenta que habían ganadores y perdedores cuando pensábamos en las inversiones. Y pensando en todo esto, estaríamos viendo entre los ganadores y perdedores, veríamos a todas las tecnológicas y muy posiblemente a todas las de servicio. Todas las cosas que están bien vinculadas con tecnología han continuado de alguna manera o han mejorado su estructura de crecimiento. Sin embargo, las que están más vinculadas con el contacto físico, todo lo que es servicio, se ha visto golpeado y estamos a un año y todavía siguen deprimidas y golpeadas. Bueno, acá hay todavía algunas personas, no todos, no todas las personas eh, me conocen. Me voy a presentar, soy Cristian Rivas, eh, fundador de Fincual y el Club de Inversiones. Estamos en nuestra tercera charla, hemos partido hace un poco de tiempo atrás con un objetivo. El objetivo es eh, enseñar a las personas a invertir. No solamente invertir en los mercados internacionales, sino tomar decisiones, cómo invertir, cuáles son los riesgos, entender cómo poder llegar a ser independientes financieramente y salir de la tradicional metodología de la banca comercial o posiblemente comenzar a cuestionar la eficiencia de nuestros administradores de fondos si es que trabajamos con algún administrador, alguna jefe y comenzar a ver qué es lo que podríamos hacer nosotros en un futuro por los ahorros y nuestras inversiones que podamos ir teniendo. Ese es el objetivo del club. El objetivo del club es poderlos guiar y apoyar en todo lo que ustedes necesiten, desde el momento de una apertura de una cuenta hasta el momento donde puedan estructurar estrategias de inversión. Estamos haciendo, independiente de las clases, para los socios un montón de videos y educativos, de manera que ustedes puedan tener acceso a la información, no solamente que vamos a ir construyendo en el tiempo, de las que estamos hablando hoy día, sino información real sobre lo que pensamos con cápsulas pequeñas, bien objetivas y prácticas sobre distintos temas que están vinculados con las finanzas y las inversiones. Todo va a estar a disposición de ustedes. Bueno, continuamos un poco. Para nosotros, si nosotros queramos analizar un escenario económico y quisiéramos pensar en inversiones y pensar en qué es lo que va a ocurrir durante este siguiente año, entonces tendríamos que pensar primero en qué datos analizar, qué información tener. Voy a irlos guiando sobre algo que efectivamente mando de forma diaria hacia la comunidad y esto está vinculado con las bolsas. ¿Cómo las bolsas se van moviendo? ¿Qué es lo que ocurre con la bolsa? ¿Cómo va oscilando? Si ustedes se dan cuenta, la bolsa ha estado subiendo con varias pequeñas caíditas, se llama volatilidad, y ha tenido un evento muy grande que todos sabemos que ha sido el evento del COVID, un retroceso importante en los índices bursátiles, que esto es el agregado de todas las acciones que vemos por detrás. Ahora, más allá de esto, nosotros deberíamos ir pensando en qué es lo que ha ocurrido. Uno de los puntos que a mí me gustaba ver de este gráfico es efectivamente ver que desde la parte más baja hasta la parte más alta, en cada uno de los ciclos que hemos ido viendo de evolución en la bolsa, podemos ver que la pendiente de la recuperación ha sido mayor. Bueno, hay varias razones por las cuales sí hay cosas podríamos especular, discutir. Sin embargo, ¿cuál es la visión más sencilla que creo que podemos entregar? Es de que los bancos centrales tienen algo que ver con esto.
Los bancos centrales han entregado mucho dinero a la economía y han entregado fantásticas cantidades de recursos, que lo vamos a ver en unos minutos, y ese dinero tiene que estar de una manera u otra dentro de la bolsa de valores. Por tal motivo, cada vez que existe un incentivo, no solamente los inversionistas entran dentro del juego, sino es que los bancos centrales entregan el dinero para que estas cosas comiencen a ocurrir y prácticamente presionan el efecto. Entonces, cada vez ha sido mayor el movimiento de los bancos centrales y esto se refleja dentro de los precios de las acciones que nosotros vemos. Ahora, varias de las cosas que hemos estado tratando de ver desde algún momento es diferentes tipos de índices y cómo poder invertir entre ellos, cómo saber cuál podría funcionarnos. Y aquí vamos a mostrar desde un poquito más atrás de la pandemia, cómo la parte tecnológica, que es la línea azul, o sea, todos los índices bursátiles azules, por ejemplo, que están vinculados con el Nasdaq, eh, vienen prácticamente divergiendo y siendo mucho más rentables o ganando mucho más que los otros índices. Entonces, cuando nosotros querramos tener una estructura de inversión y pensemos en qué comprar, dónde ver, tenemos que comenzar a verlo un poquitito más de largo plazo y tratando de ver qué es lo que está ocurriendo en estructura. Ahora, si nosotros vamos acercando esto y vamos hasta el momento de la pandemia, claramente podemos ver que el efecto que ha ocurrido con todas las tecnológicas se ha exacerbado. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que la digitalización ha venido acá, la transformación digital, y en vez de que este proceso haya ocurrido durante los siguientes 10 años, ha ocurrido en meses y todos hemos de golpe aprendido a vivir con ello y se ha implementado mucho más rápido. Entonces, por eso muchas empresas tecnológicas están con mejores rendimientos porque hay mucho más dinero llegando a esos lugares por las expectativas, no solamente de los retornos o de las ganancias que estas empresas pueden tener hoy, sino mucho más adelante. Entonces, esa es una de las razones. Vamos a ir jugando un poquitito y acerquémonos un poco más, porque creo que hay algo interesante que podemos ir viendo en estos últimos meses. Si nosotros comenzamos a acercarnos hacia las fechas actuales y comenzamos a darnos cuenta primero de un factor, que se van comenzando a cerrar todas las brechas entre las distintas bolsas. Esto también nos sirve para algo interesante. Uno de los puntos es de que al inicio de la pandemia, nos dimos cuenta muy rápidamente que todo lo que estaba, sea virtual, iba a tener un buen retorno o una ganancia. Sin embargo, las empresas de servicios, por ejemplo, lo que habíamos dicho, iban a estar o quebrando o sufriendo mucho. Lo vemos con los restaurantes, los hoteles, las aerolíneas. Hemos tenido grandes quiebras en Latinoamérica en aerolíneas o reestructuras. Entonces, pero hay un tema interesante. Si comenzamos a hablar de una recuperación económica y comenzamos a hablar de que el COVID está por terminar, de que las vacunas están comenzando a llegar, entonces los inversionistas comienzan a decir, entonces lo que deberíamos pensar es de que la gente va a ir de vacaciones nuevamente, o va a poder viajar nuevamente, o vamos a poder salir a comer a un restaurante, y de esa perspectiva vamos a comenzar a ver los buenos retornos o vamos a comenzar a ver una buena recuperación en lo que llamamos el área de los servicios. Entonces, y eso ha comenzado a ocurrir, ya ha comenzado a ocurrir recientemente y por eso hay una divergencia. La parte azul es la tecnológica, ha comenzado a caer y la parte verde, que es el Dow Jones, ha comenzado a subir. Entonces, estas cosas nos van a ir guiando. Pequeñas situaciones como eh, el COVID está pasando o no, la vacuna está funcionando o no, nos van a comenzar a guiar sobre dónde deberíamos ir comenzando a invertir. En el mercado lo llaman como una rotación de las acciones, la rotación de los índices. Pero hay que considerar otras cosas que han llegado a este mercado que están impulsando los precios, ¿verdad? Una de ellas, y esta es una muy grande, es esta avalancha de liquidez de dinero prácticamente que ha llegado de los bancos centrales al mundo prácticamente y que se ha transformado en un soporte importante de los precios de las acciones. Sin ir a mirar los números, podemos decir de que hay trillones y trillones de dólares metidos en el mercado a razón de los apoyos que se han entregado desde, eh, desde la base de los bancos centrales. Entonces, demos 27, 28, 30, son trillones de dólares, es una cantidad astronómica de dinero y todavía esto sigue en proceso. Seguro ya estamos en la parte final, pero todavía sigue en proceso. Entonces, esto hay que comenzarlo a monitorear. ¿Por qué? Porque nos importa a nosotros, este año nos va a importar a nosotros cómo tenemos
que ir viendo el mundo del Banco Central. ¿Por qué nos importan los bancos centrales? ¿Cómo estos bancos centrales afectan a nuestras inversiones? Y cómo ellos también se van a traducir en los que pueden hacer de que las bolsas caigan en algún momento. Entonces, vamos a pensar en todo esto. Primero veamos cómo los bancos centrales han actuado. La mayoría de los bancos centrales han actuado de una forma interesante. Han bajado la tasa de interés del mercado. ¿Qué significa eso? Sin ir en explicaciones muy grandes, que han hecho que el costo del dinero para nosotros y para las empresas sea mucho más barato, ¿verdad? Entonces, al ser más barato este costo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que efectivamente las empresas supuestamente ahora se pueden prestar mucho más barato para poder generar los proyectos, las personas se pueden prestar más barato para poder sacar un préstamo de una hipoteca o comprarnos un activo y de esa forma comenzamos a hacer reactivar la economía. Adicionalmente a esto se han comenzado a generar otro tipo de estructuras que han entregado dinero a la economía, entre ellas la compra de activos, que los bancos centrales han comenzado a comprar bonos del gobierno y esto ha impulsado que las tasas aún caigan más. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque en algún momento esto se puede revertir y al revertirse va a ocurrir el efecto opuesto. Pero ¿cuál ha sido el efecto que hemos tenido? El efecto que hemos tenido ha sido que el crecimiento del mundo estaba funcionando bien hasta que llegó un evento que llamamos COVID y todo comenzó a irse más bien para el otro lado y todo comenzó a caer. Entonces, los eventos y toda la necesidad del Banco Central y de los gobiernos al poner todos estos recursos para nosotros y las empresas han curveado esta situación y han hecho que ahora la recuperación económica comience a funcionar. Entonces, dos cosas interesantes, o sea, las pendientes de la recuperación son importantes, pero más allá de eso es de que efectivamente ya estamos en una sendera interesante, ya estamos en una sendera relativamente positiva y esperamos que este 2021 terminemos en una situación mejor que la que estábamos antes del momento de la pandemia. Sin embargo, hay varias cosas que tenemos que ir considerando. Esta cantidad de dinero que ha llegado nos está comenzando a hacer un ruido por algún lado diciendo, ¿no nos generará inflación? Y bueno, para los que tengamos un poquitito de años, ya, o sea, que lo hemos estudiado, nos han contado, pero hemos visto que la inflación en los años 70, 80, dependiendo de los países, han sido bien dañinas. Entonces, todo el mundo se asusta cuando escucha respecto de la inflación, pero la inflación que estamos viendo ahora es una inflación relativamente baja. Esperamos que llegue un poco de inflación, pero tampoco va a ser una inflación mala. ¿Qué es la inflación? Que todos los productos se nos vuelven más caros, ¿verdad? Entonces, tratamos de hacer que estos productos, o sea, los bancos centrales tienen la función de hacer que los productos no se vuelvan más caros o que el dinero no pierda su valor. Entonces, ahí es donde actúan los bancos centrales para evitar que la inflación siga elevándose y para eso es la tasa de política monetaria o la tasa de interés, la regula. Con todo esto en mente, crecimiento, COVID, inflación, bancos centrales, tenemos la capacidad como para poder hacer algo que aquí yo les dejo como lo veo yo y ustedes pueden tomarlo de la forma como quieran, abstraerlo, robarlo, usarlo o modificarlo. Pero yo lo veo en temas principales. Los temas principales a mí me gusta trabajarlos, siempre los tomo. Confinamientos en este caso. ¿Va a haber más confinamientos o no? ¿La economía se va a seguir golpeando o no? Vamos a ver las vacunas. ¿Funcionan? No. No solo las vacunas, yo le tengo harta fe a los tratamientos. Al final de cuentas, si es que la vacuna no funciona tanto, pero el tratamiento sí hace que tú no te pongas tan mal o que efectivamente te puedan salvar, nos ayuda mucho también. Paquetes de soportes van a seguir llegando, siguen funcionando, independiente de que hayan ya sido anunciados, van a tener un periodo de tiempo de entrega. Y después de eso tenemos que ver el periodo con el cual estos se materializan y comienza a circular la economía nuevamente. Entonces, y por el otro lado, esto debería estar bien vinculado con la recuperación de este sector que todavía se encuentra deprimidos, ¿verdad? El sector de los servicios. Ese es más o menos el parámetro sobre el cual yo tendría que ir viendo cómo trabajar. Y ahí es donde yo creo que ya nos paramos en un hoy y comenzamos a mirar de un hoy para adelante. ¿Y cómo miramos de un hoy para adelante? Comenzamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el día a día con las situaciones. Hemos pensado en las vacunas como uno de los puntos importantes. Las vacunas, este es un caso, a mí me pareció muy interesante. Estados Unidos estaba muy mal con el proceso del COVID y ahora está relativamente bien.
Hoy día, esta semana, van a terminar con todas las personas mayores de 50 años que hayan recibido por lo menos una vacuna, lo cual lo encuentro fantástico, siendo uno de los países que estaba retrasado al inicio de todo este proceso. Ahora están trabajando a entregar más o menos 3 millones de vacunas por día. Es fantástico. Este todavía es más o menos, estamos hablando de 3,5 millones de vacunas en promedio en los últimos 7 días. Si se fijan, eso tiene un efecto importante sobre el número de casos que están teniendo. Si recordamos el gráfico inicial, Estados Unidos ha comenzado a ser un partícipe mínimo dentro del total de casos activos hoy en día en el mundo, datos del Financial Times. Entonces, esto es importante. Si comenzamos a ver las vacunas llegar, independiente de que hay dudas sobre la eficacia de cada una de ellas, pero si comenzamos a ver esto es un soporte importante para las acciones, para lo que nosotros deberíamos de pensar hacia el futuro, ¿verdad? Especialmente este futuro cercano, desde 2021, no estamos pensando en algo muy largo. Bueno, ¿cuál es el gran riesgo que yo tengo al respecto de eso? O sea, efectivamente esto nos va a beneficiar al mundo de las acciones de las eh, empresas de servicios. Por ejemplo, las empresas que utilizamos por Internet como TripAdvisor, American Airlines y un montón de ellas, JetBlue, todas las aerolíneas, todas las empresas, cruceros, todas ellas van a depender de que efectivamente tengamos un montón de vacunas implantándose por todo lado y que los mercados se comiencen a aperturar y que países que están ahorita en cierre como cuarentenas salgan de esa situación. Entonces, el riesgo de todo esto lo veo por una sola perspectiva, que no importa que las vacunas estén llegando, va a depender cuál es el porcentaje de la población que está siendo eh, inmunizada. Entonces, no importa que tengamos números altos, inclusive Chile, UK, todavía tenemos un porcentaje relativamente pequeño de la población inmune. Pensemos que tenemos que llegar a un 70%, ¿verdad? Entonces, hasta ese entonces todavía van a pasar varios meses. Muy posiblemente pasemos todo el verano del norte, en otras palabras, hasta agosto, septiembre, octubre, y vamos a todavía estar con porcentajes relativamente pequeños, por lo cual estas empresas pueden seguir estando un poco golpeadas. Sin embargo, ya hay noticias interesantes al respecto de empresas de cruceros solicitando que les permitan habilitar ciertos tipos de viajes o abrirse desde el 4 de julio. Entonces, veamos qué es lo que va saliendo, pero todas esas son las noticias que tenemos que ir siguiendo si queremos tener una perspectiva de dónde estamos yendo. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que según vayamos recuperando, según las vacunas vayan llegando, según el dinero vaya entrando a la economía, nosotros vamos a comenzar a ver este miedo de la inflación tocar puerta a puerta a puerta para ver si efectivamente vamos a estar con el soporte de la política monetaria, de los bancos centrales en las acciones o es que ellos ya estarían un poquito miedosos. Hace unos días atrás, el Banco Central de Estados Unidos creo que es el más importante en esta situación, porque es donde la inflación puede materializarse y ellos pueden ponerle un poquitito de freno a toda esta ayuda. Eh, Ha dicho que durante el 2021 van a estar como ok, no va a haber mucho de este movimiento, pero los vemos detrás de la gráfica, los vemos ahí, están parados, mirando, tratando de ver si efectivamente algo puede ocurrir al respecto de la inflación. Y recordemos que la inflación nos va a poder afectar. ¿Cómo nos va a afectar en los mercados y en nuestras decisiones de comprar las acciones que queremos comprar? Nos va a ir afectando, ¿por qué? Porque las tasas de interés van a ir subiendo. Si la inflación sube y comenzamos a ver inflación llegar, las tasas de interés van a comenzar a subir y con eso el costo o el precio del dinero se hace más caro y nuestros créditos van a estar un poco más caros, las empresas se van a tener que prestar un dinero un poco más caro y de esa forma golpeamos un poco la recuperación económica. Sin embargo, esto ha sido lo que esperaban que esté pasando. Si ha subido las tasas de interés, ha subido, no había nada que hacer. Sin embargo, hay tasas de interés que me gustan. Dependiendo de la plataforma que estemos usando, hay personas que pueden invertir en bonos corporativos por ETFs, que son un grupo de bonos armados por una empresa que los podemos transar en estas plataformas. Y hay varios de ellos que son corporativos, especialmente en Latinoamérica, que me gustan harto. Que sean de buena calidad crediticia y con ellos hemos visto buenos retornos, especialmente en lo que va del año. Y solo para dejarles una idea, o sea, la tasa de interés hace mucho tiempo atrás, las personas que hemos nacido en el 81, como yo, hubiésemos tenido la oportunidad de ganar un retorno, una ganancia anual de 15% por no comprar un bono.
que supuestamente es considerado libre de riesgo. Hoy en día estamos hablando de que eso nos está pagando entre 0,5 a 1,5%. Entonces, las cosas han cambiado. La inflación es relativamente pequeña. Puede llegar, puede llegar. Creo que no va a llegar y no va a ser tan dramática este año, esa es mi perspectiva. Sin embargo, hay que considerar qué es lo que nos va a significar esta inflación y qué es lo que nos va a significar la recuperación del mercado, la apertura y el COVID para las acciones. Un simple ejemplo es ver qué es lo que ha pasado con el Nasdaq, una caída importante ante un evento que decían los mercados están comenzando a funcionar o las vacunas están funcionando o hay una velocidad mucho mayor de vacunación en el mundo. Entonces, si eso comienza a ocurrir, la gente dice, ah, perfecto, entonces no necesitamos ya tanta tecnología y yo puedo vender un poquitito de mis acciones tecnológicas. ¿Para qué? Para comprar las acciones que están en el mundo de los servicios. Y en vez de, y ahí podría esperar a que estas acciones comiencen a subir en los siguientes meses y esperar a que eso sea un buen lugar donde puedo encontrar retorno. Ahora, ¿qué retornos se pueden encontrar? Solo para hacerles el punto de este gráfico, podemos ver qué es lo que ha ocurrido. Si nosotros vemos en febrero pasado, hace un par de meses atrás, estas acciones han retornado 23% en el mes. En el mes. Si vemos qué es lo que ha pasado en noviembre, cuando se estaba pensando en todo este proceso de que estaban las cosas mejor antes de la segunda ola, 23,5% adicionales. Entonces, los retornos que pueden existir son importantes. El problema es de que va a haber un poco de volatilidad entre medio. Tenemos que crear esta tesis, cada uno de nosotros, dependiendo nuestro plazo de inversión, dependiendo cuánta volatilidad queramos tener, tenemos que crear esa tesis. Y para esa tesis tenemos que involucrar cierto tipo de análisis. Y es este el punto al cual yo quería tratar de llegar. Cuando nosotros estamos mirando adelante, esencialmente aquí lo he puesto, tenemos que partir primero creándonos una cuenta de inversión en estas plataformas, ya sea abrir una cuenta de inversión con un banco tradicional, como también abrirlo abrirlo en una plataforma de inversiones como las que tenemos hoy en día gracias a FinTech, ¿verdad? Adicionalmente a eso, tenemos que depositar el dinero y jugar con el dinero, ¿verdad? Nos da miedo a veces y esa parte es interesante. Sin embargo, es esencial que lo hagamos. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a poder jugar con el resto de las situaciones, que es diseñemos un portafolio, construyamos este portafolio, ¿verdad? Pensemos en cuáles van a ser estos retornos que vamos a ir teniendo y comencemos a operar ese portafolio, comencemos a moverlo. Entonces, esas son cosas importantes que las vamos a hacer una vez que hayamos cumplido con las otras dos. Yo tengo varias personas con las que hablo del club y me dicen, oye, pero hay que partir, ayúdame a abrir la cuenta, ayúdame a abrir la cuenta. Y son semanas y meses y todavía no se abre la cuenta. Entonces, y esto es sencillo, ¿verdad? Es entrar a internet y lo podemos hacer. Para las personas que gusten también nos pueden hablar para ver todo esto. Estamos generando también, ya tenemos un set de un montón de videos para aperturar cada una de las cuentas en diferentes plataformas, guiándolos no solo en el hecho de la creación de la cuenta, sino les voy contando sobre la estructura de la plataforma, su historia de la plataforma. Hemos investigado a profundo cada una de ellas para que ustedes tengan un poco más de seguridad al respecto. Después de eso, con esto nosotros vamos a poder construir algo que yo creo que es fundamental, que es la filosofía de inversión. Determinar cuál es este estudio de lo que se llaman fundamentales, pero es conocer el mercado. Si vamos a invertir en acciones, conocer un poco de las acciones, conocer un poco del mundo en el que lo estamos haciendo y también definir el momento para hacerlo. No es llegar a invertir cualquier día. Hay que tener un poco de idea de saber, oye, estoy comprando en el punto más alto, por lo menos revisaré el gráfico. Y para eso también estamos generando todo el estudio que ustedes pueden tener y como les decía, estamos a su disposición para cualquiera de las personas que pueden estar suscritas en el Club de Inversiones Plus. De todas formas, con esto nosotros vamos a poder generar una filosofía de inversión. Y aquí es donde yo los llevo por algo como yo lo hago. Cuando yo construyo esta filosofía de inversión, pienso en dos variables. Una de ellas en qué invertir y cuando pienso en qué invertir, pienso en acciones, bonos y otra en cuáles de estas acciones o bonos o monedas o commodities o criptomonedas van a ser las que voy a usar en mi portafolio. Entonces, esa es la gran diferencia.
pensar en todas las estructuras, acciones, bonos, fondos, no sé, depósitos a plazo fijo, dinero, solo tener caja, dinero puro, o tener algún tipo de instrumento, una criptomoneda, contra cuál criptomoneda, cuál acción, cuál bono. Me gustan las tecnológicas, pero ¿cuál? ¿Cuál de ellas usas o cuáles vas a usar para poderlas reflejar en tu portafolio? Entonces, y ahí es donde uno tiene que comenzar a charlar y meterse dentro de este mundo y comenzar a actuar un poquitito en referencia al tipo de acciones. Yo tengo varias personas que me escriben y me dicen, oye, quiero comprar esta criptomoneda, o qué te parece esta otra. Eh, Mira, hay varias versiones, o sea, todas las criptomonedas pueden ser buenas o malas, va a depender qué estás esperando tú. ¿Cuál es el plazo de inversión? ¿Cuánto dinero quieres invertir? ¿Cuán diversificado te encuentras? ¿Cuánta tolerancia al riesgo puedes tener? Entonces, y en base a eso podemos encontrar las correctas, ¿verdad? Hay varias opciones y me hablan sobre diferentes tipos de monedas que pienso, por no dar nombres, estoy tratando de no dar nombres en este momento, que no tienen mucho fundamento. Hay otras que sí tienen fundamento, pero no son tan conocidas. Entonces, ya hay que tratar de salir de esta lógica que escuchamos en las redes sociales o escuchamos de alguien. Siempre conocemos a alguien que ha podido ganar mucho dinero con alguna de ellas, pero que haya ganado dinero con alguna de ellas no significa que pueda ganar siempre dinero con esa moneda. Entonces, hay que tener cuidado con todos estos parámetros. Y mientras más estable y más grande, más sostenible es esta moneda, muy posiblemente sea una mejor fuente de inversión para tranquilidad de cada uno de ustedes. Entonces, esa es como la lógica en la cual invierto. Ahora, ¿cómo la materializo y cómo la realizo? La realizo pensando en un embudo. Cada uno puede buscar la forma que quiera, pero esta es la forma como la hago. Entonces, pienso en estos factores que hemos hablado, los factores económicos, políticos, todo lo que es el sentimiento del mercado, y comienzo a traducirlo. Y una vez que comienzo a hacer eso, me doy cuenta y digo, ah, perfecto, creo que me conviene invertir más en bonos o creo que me conviene invertir más en acciones. Las acciones son un poco más riesgosas que los bonos, entonces prefiero invertir en acciones porque los mercados están bien, están funcionando bien, ¿verdad? Entonces, dado esto, me quedo con acciones y podría decir, ah, no puedo poner un poco de bonos, o también me gustan las criptomonedas porque el mercado está bueno. Entonces, si el mercado está con baja tolerancia al riesgo, tiene alto espacio para poder subir, entonces compremos algunas criptomonedas en el portafolio. Ahora, hay un parámetro importante, la diversificación, y esta diversificación tiene que ser importante de poderla trabajar. Otro punto importante que hay que tener es lo que llamamos el sector. Ya, hemos dicho acciones, pero les he mostrado el juego que puede existir entre las tecnológicas y las de servicio. Entonces, ¿cuál de ellas usamos? ¿En qué momento usamos alguna de ellas? He visto varios portafolios muy concentrados, en otras palabras, tenían tres o cuatro acciones, en prácticamente acciones que estaban hablando de lo mismo. Voy a comprar las tres empresas que están vinculadas a la vacuna. Entonces, si algo pasa que no esté vinculado a la vacuna, te pierdes todas las ganancias del otro lado o puedes generar grandes pérdidas si alguna de ellas fracasa. Entonces, hay que considerar eso en la estructura de nuestro portafolio. De esa forma, nosotros podemos llegar a definir después, ya que hemos definido el sector y decidimos, ah, son las tecnológicas. Ah, bueno, compremos entonces Apple, compremos, no sé, Facebook, o si es de las de servicio, oh, me gusta American Airlines, o me gusta, no sé, eh, Six Flags. Va a depender y ahí tenemos una gama importante y las plataformas mismas nos muestran todas estas opciones. Entonces, eso es importante de ir conociendo, trabajando para que podamos nosotros sentir o para que nosotros podamos tener un mejor conocimiento. Esto en conjunto nos va a permitir armar lo que en inversiones y en finanzas le llaman esa frontera eficiente. Vamos a dejarla de lado. Yo no he conocido entre todos los grandes peritos que hacen sus inversiones personales, que estén armando sus fronteras, pero de todas formas, es importante que ustedes sepan que traten de buscar las acciones o las inversiones que tengan la mejor relación entre el retorno y el riesgo. La medición del riesgo es muy importante y es muy difícil de hacerla en las plataformas, en todos esos lugares. Nosotros estamos armando
un compendio entero de solo gestión de riesgo para enseñarles cómo mirarlas y cómo verlas, dada la información que podemos tener nosotros en el día a día. Inclusive las presentaciones que armamos, las tratamos de armar pensando en la información que nosotros podemos tener de las mismas plataformas y tratando de buscar información de diferentes fuentes que son públicas y abiertas para todos ustedes. Entonces, eso es esencial. Esta es la forma como construimos nosotros nuestro portafolio y esa es la forma como nosotros trabajamos. A modo de cierre y conclusión, ya vendríamos a tomar un punto de decir, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Aquí efectivamente vamos a estar discutiendo sobre dónde esperamos que este proceso, esta inmunidad de rebaño o cuándo esperamos que esto pueda ocurrir. Hay una gráfica en internet que me la han pasado por WhatsApp que uno pone el país y te dice cuántos meses o días va a tardar para supuestamente llegar a esta inmunidad de rebaño. Ya hay países que van a llegarlo en los siguientes 2, 3, 5 meses y hay países que aparentemente pueden llegar en los siguientes 2, 3 años. Entonces, esto va a seguir generando un ciclo de contagios, cierres, complicaciones de viaje. Entonces, todas estas cosas son importantes considerarlas. Ahora, hay que ver siempre todo esto no desde solamente una acción, una bolsa. Hay que entender y comenzar a jugar, conocer una, después otra, y cada vez meterse más dentro de este mundo para poderlas trabajar y hacer de que éstas puedan ser parte de ustedes mismos. Eh, si nos salen bien las cosas y el crecimiento continúa, las economías se siguen recuperando, no espero que vaya a llegar mucha inflación, lo que sí nos podría dejar a los bancos centrales tranquilos, por lo menos por este 2021, para que tengamos un buen pasar, por lo menos en las acciones, y que no veamos muchas correcciones o golpes importantes de volatilidad. Eh, y bueno, lo mismo pensamos de las criptomonedas. Las criptomonedas son un activo más riesgoso, la volatilidad es mucho mayor. Entonces, si las cosas están bien en la economía, las criptomonedas van a ir recibiendo flujos de liquidez. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta un punto. La diferencia entre las criptomonedas es importante. En uno de los comentarios que he enviado a nuestra comunidad es, por ejemplo, la diferencia con Ripple, que ha tenido un montón de apreciación en estas últimas semanas, pero no es una moneda así como Bitcoin que la podemos transar. Es una plataforma que tiene un sistema de pago muy interesante que está siendo utilizada por muchos bancos. Entonces, eso le está entregando la atracción del valor. Pero cada criptomoneda es interesante. Y a la anterior sesión, cuando hemos tenido la charla sobre criptomonedas, me han hecho varias preguntas y estas varias preguntas están vinculadas con algún tipo de criptomoneda. Pero hay que analizar cada una de ellas. Cada una viene con un proyecto. Entonces, no es solamente tocarlas y decir a criptomonedas en general. Lo que también hemos logrado mostrar es de que las criptomonedas tienen cierto tipo de correlación entre ellas. ¿Qué es lo que dice eso? Que se mueve más o menos en conjunto. Entonces, podríamos estar relativamente tranquilos diciendo de que si compramos un grupo de ellas, o sea, se van a mover todas más o menos igual. Hay diferencias, sí, pero en general las grandes, por lo menos las que se transan o se pueden comprar y vender en todas las plataformas que hemos visto, están prácticamente ahí en ese mundo. Bueno, con todo esto, nosotros siempre pensando en la diversificación, podemos construir una idea y una filosofía de inversión para este 2021, esperando que esto les haya podido ayudar, guiar y construir en este mundo que está bien complicado, es un mundo bien volátil, cambiante, con muchas interrogantes. Es mucho más importante para nosotros tener un buen análisis y estar seguros de lo que estamos viendo. Eh, Parte de lo que nosotros hacemos es, acá no tenemos convenio con nadie, no tenemos vínculo con ningún banco, ninguna plataforma, somos totalmente independientes y ese es uno de los beneficios que creo que estamos entregando a todas las personas que están acá acompañándonos. Eh, de esa forma nosotros tratamos de ver en un mundo totalmente aislado, ¿qué es lo que creo que puede estar funcionando para sus inversiones? Siempre piensen en la diversificación,
traten de ponerse objetivos claros en su construcción y jueguen, háganse una tablita, háganse una estructura para que ustedes puedan ir aprendiendo a construir sus propios portafolios y comiencen a ir invirtiendo de una forma un poco más inteligente. Muchas gracias. Esta vez, a diferencia de las anteriores, he tratado de llegar a los 45 minutos lógicos para abrirme a ustedes y dejarles todo el tiempo necesario para poder realizar sus preguntas. De antemano, les quedo infinitamente agradecido por acompañarnos a todos ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Acá tengo algunas que han ido llegando, pero vamos a eh, irla revisando con calma. No sé si alguien tiene alguna pregunta en el entremedio. Mientras tanto, ahí voy respondiendo las que tengo en el chat. Me pueden mandar por el chat directamente, en forma personal, al grupo, a todos, o me pueden hacer la pregunta abriendo el micrófono. No somos 1000 en la sesión, lo que nos da más espacio. Me preguntan si vamos a esperar un poco, si se espera que la inflación suba. Aquí hay un punto importante que hacer. Yo creo que hay dos mundos distintos. Efectivamente, hay países en los cuales la inflación, o economías en las cuales la inflación va a ser mucho más fácil de llegar que en otros. Una de ellas, por ejemplo, una de esas opciones es Chile. Yo creo que la inflación, pese a que los dos últimos números han salido relativamente sorpresas hacia abajo, la inflación acá puede comenzar a llegar mucho más rápido que la inflación en Alemania o en Europa. Entonces, ¿por qué? Porque hay características estructurales de los países que son distintas. Entonces, no creo que ningún país vaya a tener un problema de inflación importante que haga que sus bancos centrales comiencen a revertir este apoyo que han entregado a las economías. No creo que lo vayan a hacer. Muchos países van a preferir ver un poco de inflación, pero que su economía siga entrando en su proceso de calentamiento, que siga mejorando. Entonces, esa es una parte importante. Dependiendo qué estamos comprando, dónde estamos invirtiendo, hay que tratar de ver qué banco central es al que tenemos que ir mirando. Entonces, si vamos viendo las bolsas tradicionales, vamos a tener que ir mirando al Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed. Si vemos por eso una de las preguntas acá sobre Inglaterra, si vemos a Inglaterra, tenemos que estar pensando en el Banco Central inglés. Si vemos algo en Europa, tenemos que estar pensando en el banco de Europa. Entonces, y de esa forma tenemos que ir manejando, ¿no? Entonces, el, el ECB ha estado más tranquilo que la Fed con respecto a la inflación. Y uno de los puntos importantes ha sido, en una de las gráficas que hemos mostrado, es de que en Europa el Banco Central no ha necesitado recortar tasas de política monetaria, no necesita bajar la tasa de interés. ¿Y eso es por qué? Porque ya la tasa se encontraba en cero, en territorios negativos. Entonces, no es necesario, pero en otros lugares en el mundo donde había un poco de espacio, los bancos centrales lo han usado. Entonces, recordemos que antes de subir las tasas, antes de hacer eso, los bancos lo que van a hacer es comenzar a retirar o por lo menos reducir la velocidad de los estímulos que están entregando. Entonces, esas son las cosas que deberíamos ir viendo. Tenemos otras preguntas. Vamos a ir, no sé si alguien tiene alguna de la audiencia. Yo puedo preguntar, por favor. Claro, Andrés. La anterior vez le mandé un mensaje y me dijo que iba a haber una plataforma para que nos podamos unir al club. No sé si ya habrá la plataforma o a dónde nos podríamos unir para poder preguntar o informarnos cómo podemos tal vez comprar o de forma segura, ¿no? Porque hay varias plataformas que también solamente no sirven, solamente son como marketing. Es un excelente punto, Andrés, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, hemos tenido un poquitito de retraso y ha sido por más temas de, de proveedores, si quieren verlo así, pero ya hemos solucionado todos los problemas. La plataforma ya está funcionando, estamos haciendo las pruebas
yo estoy más que seguro que para el viernes deberíamos de tener un correo con el link directamente vinculándolos para que ustedes puedan hacer las suscripciones y poder entrar dentro del grupo. Esto es algo que he recibido bastante en los últimos días y efectivamente hemos estado trabajando un montón para que esté disponible. No, ya está, ya lo hemos probado, ya está funcionando. Estamos haciendo solamente los últimos ajustes y con eso estaríamos listos para salir eh, más que seguro antes del viernes. ¿Alguna otra duda, consulta? Tenemos ahí, me dice, ¿cómo crees que serán los intereses bancarios durante el año? Es una buena consulta. Hay dos diferencias, o sea, los intereses bancarios yo creo que se van a mantener relativamente bajos. La única dirección de ellos es para arriba. Entonces ahí hay que tener en cuenta los proyectos que estemos diseñando o las inversiones que estemos buscando, es de que efectivamente las tasas de interés durante los siguientes años van a tender a subir, a no ser que veamos un nuevo evento del COVID que pueda ser inclusive peor o más difícil que el anterior. Entonces, pero la tasa de interés debería de estarse moviendo hacia arriba. No creo que muy dramáticamente este año. Este año se debería mantener entre estables. Si tienen que subir va a ser muy mínimo, especialmente para créditos de consumo, para créditos hipotecarios. Va a ser mínimo el, el costo adicional. ¿Alguien de la, de la audiencia? Cristian, yo quería ver si te puedo preguntar algo. Claro que sí, Diego. Normalmente cuando ocurren como situaciones, o sea, por ejemplo, hay plataformas que solamente tratan con criptomonedas o como se llama, renta variable en general. De hecho, normalmente renta fija casi siempre está para grandes capitales. Entonces, en escenarios donde finalmente hay mucha más incertidumbre o donde, por ejemplo, podrían subir las tasas de interés, uno busca resguardarse finalmente en bonos. Dentro entonces de estas plataformas donde solamente se transan acciones o solamente se transan criptomonedas, ¿cómo tú lo ves como para poder resguardarse frente a esos riesgos? Qué buena pregunta, Diego. No, muchas gracias y un gusto verte después de tiempo. Mira, hay dos Igual, cosas, profe. sí, hay dos cosas interesantes. Eh, ¿Cómo lo hacemos en el día a día? Aunque no me creas, a mí me gusta tomar un poco más de riesgo. Entonces, cuando veo que tengo una posición que pueda ser afectada, el- la cierro o le doy la vuelta inclusive. Entonces, no necesito resguardarme, más bien trato de ganar por la subida y por la bajada. Sin embargo, independiente de eso, y sacando de que eso no es lo correcto de hacer para todas las personas que están partiendo, hay no necesariamente bonos, hay ETFs, hay instrumentos sobre los 10 años de Estados Unidos, hay fondos que tienen sus ETFs, por ejemplo, en plataformas como eToro, tú encuentras fondos de renta fija de corto plazo, que son las bonitas que uno utiliza para poderse proteger en estos casos, de, de PIMCO, si no estoy equivocado, y hay varias. No es algo que tú vas a encontrar como 200 opciones, pero existen algunas opciones donde uno puede hacerlo. Ahora, algo que yo he estado recomendando también es que utilicemos esta cuenta de caja, que es importante hacerlo. El momento donde uno tiende a tener miedo, que piensan que hay volatilidad o hay incertidumbre y no necesariamente sabemos cuál es la dirección, cuando perdemos la noción de la dirección, lo mejor es probablemente vender, dejarlo en caja y repensar hacia dónde deberíamos ir. Entonces, otra cosa que yo hago en mis posiciones, y este es un tema interesante de tratar, no compro una sola posición. Por ejemplo, si voy a comprar American Airlines, tengo 4 o 5 diferentes compras, de manera que yo pueda cerrar dos o abrir dos y comenzar a reducir la exposición en algunas de ellas. Y utilizo algunas de ellas como opciones que me van a proteger a nivel de portafolio. Por ejemplo, cuando veo mucho riesgo, vendo un poco de Bitcoin y vendo un poco, por ejemplo, no sé,
de algún par de activos que estén vinculados con probablemente el riesgo. Y el resto lo dejo estable. Con eso ya genero una buena cantidad de caja y veo hasta dónde pueden bajar los precios y me vuelvo a subir con esa caja que he generado. Entonces genero otra vez otro potencial de ganancia hacia arriba. Entonces esas son estrategias que está usando porque como tú dices, todavía, pese a que tenemos estas plataformas, no tenemos toda la estructura o todas las opciones que tienen los inversionistas grandes, ¿verdad? Que tienen toda esa gama de productos disponibles. Sin embargo, creo que nos facilita ciertas cosas, porque si tendríamos los 20.000 o 30.000 activos disponibles, a veces nos complicaríamos en tratar de seguir cuál es cuál y por qué deberíamos usar uno o el otro. Recordemos que inclusive en los bancos grandes hay especialistas para cada tipo de activo. Entonces, es importante que nosotros nos compremos las cosas que sabemos, las cosas que conocemos y en base a eso sigamos. Andrés, cuéntanos. Buenas noches. La última pregunta, por favor. ¿Qué app puedo usar tal vez para una OPI, una oferta pública inicial? ¿O ninguna app tiene esta opción? Porque estoy viendo que mañana creo que hay una oferta pública inicial y quería saber. Qué buena pregunta, Andrés. Mira, para participar como en la primera, en el mercado primario directamente, no he visto ninguna aplicación. O sea, nunca lo he hecho ni he pensado en eso. Eh, eh, Desde esa perspectiva no he visto ninguna. Lo que sí he visto que salen bien rápido. Apenas ocurre la emisión, ya están los contratos por diferencia en las plataformas. Entonces uno se puede subir muy rápido. Tienes que estar muy atento y siguiendo toda esa posibilidad. De todas formas, para poder participar en el mercado primario, por lo menos como nosotros lo conocemos, esto lo tienes que hacer directamente con un banco de inversión, que es el que te deja la oportunidad de poder llegar a ese mercado primario. Entonces, eso ya necesitas otro tipo de cuentas y otro tipo de montos de dinero para poderlo hacer, pero apenas salen, es muy rápido el movimiento y ya tienes los contratos por diferencia emitidos. Entonces, hay varias opciones como para poder subirse muy rápido, no necesariamente para agarrar el precio inicial, pero sí para poderse subir rápido en ese camino. No sé si hay alguna pregunta adicional. Gracias. Lo decía por Coinbase porque mañana creo que ya va a salir y creo que es una buena opción. Perfecto, no, te entiendo y hay que tratar de revisar más si son en criptos, va a depender qué tipo de plataforma van a usar para ver por dónde se las puede buscar. Ahora, en CoinMarketCap uno puede tratar de buscar, dependiendo la estructura, si está en base Ethereum o en base Bitcoin, cuál de las plataformas de trading te lo va a permitir. Voy a revisarlo y si me mandas un mensaje y lo podemos charlar, lo podemos revisar en paralelo ahora en la noche y ver si existe alguna opción que podamos encontrar rápido, sin ningún problema. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Estamos cerrados? Creo que ya estamos listos para poder cerrar. De verdad, nuevamente, muchas gracias. Cumplió el horario, 8 de la noche. Entonces, fantástico. De verdad, gracias a todos ustedes por su participación y bueno, quedo atento a cualquier comentario. Estamos acá para servirlos. Como les decía, ya vamos a tener pronto nuestra plataforma lista con los nombres para ustedes. Entonces, vamos a estar ahí a su disposición. Una vez más, gracias por todo, que les vaya muy bien, suerte, tengan una linda semana.